Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presentación por segunda ocasión. Mi nombre es Bruno Israel Rodríguez Alonso, licenciado en Sagrada Teología por nuestra comunidad reformada de estudios superiores de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada. Es un gusto para mí estar con ustedes y pues qué privilegio el de poder compartirles el día de hoy sobre la palabra de nuestro Señor. Antes de que me confirmaran si tenía el puesto o no, ya se había contactado conmigo la sociedad para ver si este día podía predicar yo, y después de que ya me confirmaron que sí era yo, platicaba con Chirel y le decía, bueno, pues vemos que sí era de Dios que estuviera el día de hoy predicando yo aquí. Entonces, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por sus vidas, y lo que viene para el trabajo de jóvenes en este día, o bueno, futuramente, pues son más actividades, más capacitación, más acercamiento, más convivencia. Nos interesa realmente invertir en el futuro de nuestra iglesia, una iglesia que no invierte en el futuro una iglesia que no invierte en sus jóvenes o en sus intermedios, es una iglesia que no está invirtiendo en el futuro de su congregación. Entonces, si queremos una iglesia fuerte, tenemos que invertir nosotros en las áreas de jóvenes. Pero bueno, tiempo para hablar de esto, ahí está. El pasaje sobre el que voy a predicar está ubicado en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13, que fue el capítulo que acabamos de leer en la lectura. Y este capítulo va a ser la base para nuestra Semana de la Juventud. Ya estamos en planeación de conferencias y esperamos este año, si hacemos las invitaciones adecuadas, esperamos un número grande de jóvenes para recibir en nuestro templo. Así que tengan en oración nuestras sociedades, tengan en oración a su pastor de jóvenes, tengan en oración a sus consejeros y sobre todo tengan en oración a los intermedios y a los jóvenes de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias porque sabemos que para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la bendición de ser expuestos a tu palabra y comprender de ella lo que tú demandas para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo y que lo aprendido no quede solamente en conocimiento, sino que a más de eso, Señor, pueda ser llevado a la práctica. Produce en nosotros la gratitud y el gozo de tu salvación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la historia que vemos aquí en los libros de Samuel, como sabemos de primera y segunda de Samuel, o primero y segundo de Samuel, se dice así porque anteriormente era solamente un libro, se cataloga al formarse el canon, se ve que es demasiado grande y muchos libros del Antiguo Testamento son divididos en partes, aunque originalmente solo es uno. Y por uno de estos casos, pues es el libro de primero y segundo de Samuel. Estas historias narran la historia de cómo el gobierno del pueblo de Israel pasa de ser teocrático a tener ya un gobernador, y narra la historia de cómo es que esta transición entre el sacerdote Samuel, quien dirigía el rechazo del pueblo hacia él, que era más bien el rechazo a su Dios, y ahora en esta parte del libro del segundo de Samuel, lo que nos sitúa es una historia impactante y realmente llena de bendición cuando nosotros podemos entender a profundidad qué es lo que significa esta historia. Y es la historia de cuando David perdona al nieto de Saúl, que es llamado Mefiboset. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? David fue una persona que un día su papá mandó a llevar unos quesos a un campamento. Y cuando él lleva estos quesos a este campamento, resulta que él ve que hay un gigante filisteo que está atacando al pueblo de Israel verbalmente y les dice, si alguno de ustedes se digna en pelear contra mí, solamente derrotándome a mí, nos vamos a rendir. Pero era tanto el miedo que le tenían a esta persona, porque obviamente era alguien fuerte, cuando en estos combates cuerpo a cuerpo, pues la fuerza bruta es un factor determinante para saber si le vas a ganar a la otra persona o no. Si tú tienes más fuerza, es muy probable que le terminaras ganando a la otra persona.
al pelear a espada y espada contra un gigante, pues obviamente las probabilidades de ganar no eran muchas. Pero David, siendo un pequeño y habiendo defendido a las ovejas en el campo, decide retar a esta persona a quien el rey había prometido también el trono, y vence a Goliat en esta historia que muchos de nosotros ya conocemos. Pero después de que vence a Goliat, pasa algo que las primeras veces cuando yo estudiaba estos pasajes me impresionó. El rey Saúl empieza a envidiar la unción. Unción no es sinónimo de salvación, sino que unción es la capacitación para una labor específica por parte de Dios. Le puede ser revocado el cargo, pero no puede ser revocada la salvación. Puede perder la competencia para esa asignación específica, pero David estaba ungido por Dios para ser el nuevo rey de Israel, aun cuando Saúl seguía reinando. Desde antes de que el rey fuera ya destituido o muriera, muchos años antes, David ya había sido ungido por Dios y ungido por y usó al sacerdote Samuel para escoger a esta persona y decirle: tú vas a ser el nuevo rey. Pero el rey Saúl, al conocer al rey David, se empieza a encelar de él, porque escucha una canción que dice: Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Nada más les faltó ponerle ahí: y es más guapo David. Casi. Entonces el rey se enoja. ¿Cómo que a sus 10,000? Y empieza a tener este celo hasta David. No le da el trono como prometió, incluso promete a su hija y le tiende una trampa a David. Les dice que le va a dar su hija a aquel hombre del reino que sea capaz de entregarle 100 prepucios de filisteos. Pero esto lo dice para que David muera en batalla. Y oh sorpresa, David regresa con más de 100 prepucios de filisteos a reclamar a la que yo creo ha de ser una hermosa hija del rey, y la reclama, pero aún así todavía no recibe ese pago. Y después de 13 años de estar huyendo, de lo que se estima que fueron 13 años de estar huyendo del rey Saúl, aunque el reino ya era suyo, aunque él ya había sido ungido como rey, aunque él ya había matado a esos filisteos y había matado a aquel gigante, después de todos esos años, David por fin es coronado como el nuevo rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos estas historias impresionantes y los salmos que hay sobre David. Y de las primeras cosas y lo más impresionante de ver aquí es que el pasaje inicia de una manera muy peculiar, porque ahora que ya es rey, ahora que acaba de morir su enemigo a quien él respetaba y también admiraba, en varias ocasiones David le perdonó la vida a Samuel pudiendo matarlo, porque él decía: Dios me libre de levantar la mano contra su ungido. Era tanto el respeto que David le tenía a esta persona, era tanto el respeto que David le tenía a la decisión de Dios sobre Saúl, que aunque sabía que Saúl lo quería matar, David, pudiendo matarlo, no se atrevía a tocarlo, porque respetaba que él era el ungido del Señor. Y aún ahora, siendo él el nuevo ungido, él no había levantado su espada en contra de la casa de Saúl. Y sin haber hecho ninguna cosa en contra de Saúl, la casa del rey Saúl se fue extinguiendo poco a poco, hasta que ni él ni ninguno de sus hijos quedó con vida. Ya no había nadie que pudiera seguir aquella riña de Saúl por celos a David. Pero dice David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Jonatán había sido ese amigo entrañable que le había dado señales cuando su padre lo quería matar. Jonatán era hijo del rey Saúl y le había dicho: mi papá te quiere matar,
y se pusieron de acuerdo para darle una señal y decirle que se fuera, que huyera de ahí. Ese amigo que tenía un amor entrañable y muy grande, ahora con las ideologías que hay un pasaje donde David y Jonatán se juran lealtad y prometen que esta enemistad entre el padre de Jonatán y David no va a llegar a ellos. Dice, la enemistad de mi padre no va a ser heredada por mí, y se prometen lealtad el uno al otro. Y David citó una frase que dice, tu amor me ha sido más que el amor de las mujeres. Ojo, no quiere decir que esta exclamación es de índole homosexual, porque también entre los hombres hay una clase de amor que no es un amor erótico, es un amor fraternal, es un amor de amistad. Yo amo a mi papá y no por eso pues soy homosexual. Mi papá me ama a mí y no por eso, porque me lo haya dicho, es de esa cosa. Yo puedo amar a mis hermanos también, e incluso tengo yo amigos de mucho tiempo que han hecho cosas por mí que les voy a agradecer toda la vida, y son amigos que yo considero tan cercanos que yo les puedo decir que son mis hermanos, y que les he dicho abiertamente, le doy gracias a Dios por tu vida, te amo, eres un gran amigo y también eres un hermano. Pero David amaba tanto a Jonatán, amaba tanto a esta persona, que en ese pacto de lealtad había precedido a la muerte de Jonatán, quien era hijo de Saúl. Y dice, ¿habrá alguien de quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y resulta que dice un siervo de Saúl, del rey que ya estaba muerto. Dice este siervo, aún queda una persona de la casa de Saúl, solamente quedaba uno. Y dice, es nieto de Saúl, pero él está lisiado de ambos pies, está escondido en aquella ciudad. Y tú dices, bueno, pues ¿por qué está escondida esta persona? Porque anteriormente, al morir el rey, la persona o el familiar más cercano a este rey podía heredar el trono o usurparlo o reclamarlo por este derecho de familiaridad. La persona más cercana lo podía reclamar, o en su momento incitar al pueblo a que siguieran rebelándose contra el nuevo rey, porque él pertenecía a un linaje real. Y cuando él ve a esta persona, que le informan de él, él quiere saber de él o de la existencia de alguno de los miembros de la casa de Saúl para hacer misericordia con él. Lo lógico, bajo nuestros caracteres humanos, es que si Saúl le había hecho la vida imposible, si le había hecho promesas del trono y le había tendido trampas para que él se muriera, pues tú te esperarías que buscara venganza. Pero David pregunta si queda alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia de esa persona, para que esta persona no se escondiera más. Y le dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y más adelante, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa a Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Es decir, mandaron a traer a esta persona enfrente del rey David. Y cuando nosotros leemos la Biblia de manera rápida, hay muchos detalles, pequeñitos detalles, que se nos pasan por completo. Imagínense el miedo de esta persona, que ni siquiera podía defenderse porque estaba lisiada de ambos pies. Aquel rey al que su abuelo había intentado asesinar a toda costa, que tuvo que vivir en una cueva por culpa de su abuelo, el nuevo rey, ahora el ungido del Señor, aquel que había traído los prepucios de los filisteos, aquel que había matado al gigante David, aquel que de niño en el campo mataba osos y bestias, ahora lo estaba mandando a llamar. Ahora tenía todo el poder de la nación en sus manos, otorgado por el mismo Dios de todas las naciones.
le había sido dado el trono y esa autoridad sobre Israel. Y ahora esa persona tan poderosa te manda a llamar. Imagínense estar en esa posición. Yo recuerdo un día que llegó un hermano y nada más así me dijo: oye Bruno, te habla el pastor, dice que lo esperes al final del culto. Y la verdad no había hecho nada, pero igual me puse nervioso. Entonces imaginémonos en esa situación, ¿cómo estaría de nerviosa esta persona? Pero si leemos y podemos pensar incluso que era alguna especie de trampa, porque obviamente, aunque se podía considerar a esta persona indefensa, representaba un riesgo muy bajo, pero era un cierto riesgo. Dice: entonces David le trajo de casa de Maquir de Amiel en Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Es decir, Mefiboset, el nieto de Saúl, esperaba que David lo mandaba a llamar para ejecutarlo. Creía que lo iban a matar y estaba lleno de temor al presentarse delante del rey. Por eso es que David le dice: no tengas temor, porque obviamente percibió su temor. Y le dice: estoy aquí para hacer misericordia. Y no solo le perdonó la vida, sino que las tierras que tenía su abuelo se las entregó, las tierras que tenía su padre se las entregó también, le dio criados, y no conforme con eso, le dio un lugar en su mesa. Y todos los días Mefiboset, el nieto de aquel enemigo que había intentado matarlo, fue perdonado, y todos los días iba a tener un lugar en la mesa del rey. Hizo misericordia con un enemigo, o con un hijo de un enemigo que le había hecho la vida imposible. Y tú dices: bueno, pues es lógico porque es una historia de la Biblia. Pero precisamente es lo que nos llama la atención, porque aunque sea una historia de la Biblia, en la Biblia está cuando el hombre falla, en la Biblia está cuando el hombre cae, en la Biblia señala esa naturaleza caída que busca hacer el mal y que necesita con urgencia a Cristo para participar de esa libertad del pecado. Eso es lo que encontramos en la Biblia, el reflejo de que necesitamos a Cristo, porque en nuestra condición somos incapaces de llegar a la altura del varón perfecto. Y en este amor que David conoce, hace misericordia del enemigo de este rey. Y no es más que un símbolo del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. David perdona al hijo de este rey. Pero yo te quiero preguntar el día de hoy, no estás obligado a contestarme, guarda silencio. ¿Cómo tratas tú a la persona que te cae mal? Si te pide un café, se lo quieres tirar en las piernas, obviamente. ¿Cómo tratas tú a la persona que te cae mal? Siguiente pregunta. Por esa persona que es la que más mal te cae en el mundo, ¿tú darías tu vida? ¿Sí o no? Pues la verdad es que no. Ahora, para los papás que están en esta reunión, ¿tú dejarías o mandarías a tu hijo a dar su vida por esa persona que tan mal te cae, o por la persona que más daño te ha ocasionado? No, hombre, ni loco. Si no lo quiero ni saludar, menos entregaría yo a mi hijo. A veces oigo muchos comentarios acerca de que no es lógico, que siendo enemigos de Dios, ¿cómo es que ahora nos manda a Cristo? Y obviamente, para el que no cree,
¿no es lógico que siendo enemigos de ese rey tan poderoso, el rey del universo, el único Dios vivo, no es lógico que mandara a su hijo a morir por nosotros, que no valíamos la pena, que no llegábamos a esa medida? Pero aún así Dios se complació en tener misericordia de nosotros y mandó a su hijo a morir por nosotros. Pero aquí hay un detalle importante, que Mefiboset era un lisiado. Y dices, ¿qué tiene de importante? Si alguien me puede leer 2 de Samuel 5, capítulo 8. Segunda de Samuel 5, versículo 8. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué antes David dice, maten a todos los ciegos y a los cojos, y ni ciego ni cojo va a entrar en la casa o va a entrar en el templo? Porque resulta que en el sistema de sacrificios que ellos tenían, el animal no debía tener un defecto o no debía estar, y una persona lisiada para ellos eran personas que tenían un defecto. Una persona lisiada se declaraba lisiada cuando estaba incapacitada temporal o permanentemente. Por ende, estar en una situación donde tú padecías de ceguera o eras sordo o eras cojo, pues no solamente había un cierto rechazo hacia ti de manera indirecta, sino que había un rechazo social y era tenido en poca estima las personas que vivían en una condición lisiada. Tanto así que David dice, no va a entrar ni ciego ni cojo a la casa de nuestro rey. Y cuando él se entera que Mefiboset es lisiado, de todas maneras lo manda a llamar. A veces como cristianos, después de haber participado de la gracia, después de haber sido bendecido por el lavamiento de nuestro Señor Jesús, caemos en el error de asumir que Dios tiene que bendecirnos simple y sencillamente porque somos sus hijos. Y cuando nos va mal, el reflejo y evidencia de esto es, ¿por qué me va mal? Si yo me congrego, si yo mando a mis hijos a la reunión, si yo imprimo los boletines, si yo doy clase, si yo apoyo. No somos merecedores de lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros hacemos, porque no es lo que nosotros hacemos lo que provocó algo en Dios. Así como Mefiboset, por su simple condición de una persona lisiada, no podía acceder, dejen el simple hecho de ser enemigo del rey, ahora siendo una persona que era denigrada por su propia sociedad y por el mismo rey, por su sencilla condición, no podía estar delante del rey. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, no podemos estar en un estado de rebeldía o en una condición de pecado delante de nuestro Señor. Debemos ser limpiados primero para salir de esa condición, y eso es meramente por gracia de nuestro Señor, únicamente por gracia. Ninguno de nosotros lo ha alcanzado. Si alguno de nosotros lo hubiera alcanzado, no se llamaría gracia. Las bendiciones que nosotros tenemos, el aprendizaje que nosotros tenemos, la participación de la cual nosotros somos partícipes, es también por gracia. ¿Cómo creen que habría vivido esta persona
lisiada el resto de sus vidas. ¿Sabían que Jonatán no nació con esta condición? Jonatán es una historia, Mefiboset, es una historia un tanto trágica, porque él es el nieto del rey Saúl. Y Mefiboset tiene una vida de ensueño donde vive en el palacio del rey y camina, porque en ese entonces no estaba lisiado. Pero un día en el palacio empiezan a correr una noticia horrenda. La noticia de que no solo el papá de aquel hombre, Jonatán, había sido muerto en batalla, sino también el rey Saúl había sido muerto en batalla. Y porque obviamente estaba esta tradición que les digo, donde era un peligro, un familiar cercano para el rey, la nodriza de Mefiboset, la mujer que lo encargaba, lo agarra y se lo lleva para protegerlo, para esconderlo, para que no lo mataran, porque era un niño. Y huye con tanta prisa que cuando está huyendo, el niño se le cae y queda lisiado de ambos pies. De vivir una vida de ensueño, de ser el nieto del rey y el hijo del príncipe, de vivir en esa condición, de vivir esa expectativa de vida maravillosa, vive el resto de sus vidas como lisiado, avergonzado y escondido, hasta que recibe de gracia de parte del rey David esta posición. ¿Cómo no habrá vivido contento? Y dice aquí al final del pasaje, dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Imagínense cómo habrá vivido esta persona el resto de sus vidas. Imagínense la gratitud que va a tener después de que la vida le cambió, ahora otra vez a una condición mejor, y ahora también no solo le había sido perdonada la vida, sino que le habían sido dados todos los bienes, y no obstante con eso tenía un lugar a la mesa del rey. Pues obviamente esta persona ahora vivía agradecida con su Señor. Tristemente hoy en día habemos muchos cristianos que vivimos amargados porque se nos ha olvidado el lugar de donde nuestro Señor nos rescató. Se nos ha olvidado el regalo precioso que tuvo este mundo, que es Cristo Jesús, y nos hundimos tanto en nuestros problemas, en nuestras pruebas, en nuestras adversidades, en nuestras luchas, que se nos olvida el regalo del cual somos partícipes todos los días de nuestra vida. Se nos olvida que seguimos recibiendo por gracia aquello que nosotros no merecemos. Se nos olvida que indignamente, no por nuestra dignidad, sino por la dignidad de Cristo Jesús, quien nos dignificó, podemos adorarlo y podemos bendecir su nombre y podemos servirlo. Amén. Hay una frase que cuando estamos en tiempos difíciles siempre platico con mi hermano y platicamos, yo soy hermano mayor, y él me dice: bueno, ahorita no estoy donde quiero estar, pero por lo menos ya no estoy donde estaba antes. Es decir, todavía no llego a donde quiero, todavía no estoy donde me lo he propuesto, pero no estoy en el mismo lugar en el que empecé. ¿Pero por qué mi hermano me dice esto? Porque él conoce de Cristo y me dice: yo me acuerdo de aquellos momentos donde yo también sufría sin Cristo. Y Pablo lo dice así: si antes en el pecado ustedes eran abofeteados y resistían, ¿cuánto más ahora en la gracia no habremos de resistir? Un cristiano que vive amargado, les recuerdo, es una persona que se ha olvidado de dónde lo sacó su Señor, porque la gracia produce en nosotros esa gratitud, y lo dice el salmista: hazme sentir el gozo de tu ¿qué? El gozo de tu salvación.
esa salvación en nosotros produce una gratitud, porque sabemos que ahora no solamente tenemos un lugar por gracia, sino que ahora, y me encanta cómo termina el Salmo 23, me encanta todo el Salmo 23, pero me gusta cómo termina, porque empieza diciendo que es un buen pastor y que nos guía y nos conduce a aguas de reposo y nos pastoreará y no nos faltará el aliento y nos sostendrá y nos cuidará. Pero en los versículos finales del Salmo 23 dice: aderezas mesas delante de mí en mi presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, pasa de ser un pastor bueno a ser el anfitrión de un banquete, el banquete del cual todos vamos a participar en la mesa del Señor después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes un lugar en la mesa de tu Señor en el día postrero. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor, que nunca se nos olvide que esa gracia, cuando vivimos enfocados en esa gracia, hay razones suficientes para vivir agradecidos. Y como dice el que ya está presente con nuestro Dios, el pastor Rick Warren dice: aun si Dios dejara de hacer cosas desde este día de hoy hasta que te murieras, si a partir del día de hoy Dios ya no hiciera nada nuevo por ti, aún así habría miles de razones para adorarlo. Y hermanos, hoy les digo, ¿cuánto más no habremos de servir a nuestro Señor? ¿Cuánto más no debemos de estar agradecidos con nuestro Señor, sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana? Vamos a orar. Amoroso Señor, te damos gracias el día de hoy, porque sabemos que de lo recibido de gracia también podemos dar gracia a nuestros demás hermanos. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón siempre exista el recuerdo y la gratitud de aquel lugar de donde tú nos sacaste, que es aquella condición de pecado, que es aquella condición donde nosotros mismos no éramos capaces de valernos por nosotros mismos. Pero te pedimos ahora que tu salvación produzca en nosotros ese agradecimiento, y que sin importar la situación podamos seguirte sirviendo, podamos recordar y velar por el crecimiento espiritual de nuestras familias, por agradecimiento a ti. Podamos recordar, Señor, que un corazón agradecido es un corazón que busca servirte más y más durante el resto de sus días. Que un corazón agradecido, Señor, es un corazón que busca que Él mengüe, pero que tú crezcas, Señor, en Él. Te damos gracias por la bendición de tener un lugar en nuestra mesa, y te pedimos, Señor, que el bien y la misericordia nos sigan por el resto de nuestros días. Te damos gracias por la misericordia que muestras a tus hijos, Señor, y porque sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor, porque tú nos has preparado un lugar, Señor, al lado del Padre. Gracias por lo que tú nos das. En nombre de Cristo Jesús. Amén.